Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra mesa, la mesa de diversidad y diversidades en esta cuarta bienal. Recordemos que el objetivo de la mesa pues, es socializar esas diferentes tensiones teóricas, políticas, institucionales, asociadas a los desarrollos de los procesos investigativos en torno al reconocimiento de la diversidad humana. La metodología es cada ponencia o cada ponente pues tiene o dispone de 15 minutos para presentar su propuesta y hacer como una relación allí de esos diferentes planteamientos y luego pues realizaremos una conversación en torno a ellos, ¿sí? Bueno, profe Carlos. Muy bien, pues bueno, teniendo la bondad del tiempo, vamos a escuchar en primera instancia a Tiago de Souza y a Silvana, Soares de Araujo Mezquita, dice allí. Y la ponencia, pues hemos hecho una traducción al español acá muy básica nuestra y habla de el embarazo en la adolescencia, un abordaje en la escuela para la diversidad sexual y las relaciones de género. Esperamos que más o menos haya hecho esa traducción, creo que no estamos muy lejos de lo que significaba. Tiago y Silvana, pues empieza a correr el tiempo para la presentación de ustedes. Si ustedes van a hacer alguna presentación con PowerPoint o con algún tipo de diapositivas, pues ustedes tienen ahí la posibilidad de hacer la proyección. Nosotros les avisaremos ya cuando el tiempo haya concluido para dar la conversación al respecto, hacer un conversatorio al respecto. O sea, Silvana y Tiago, que el tiempo es de ustedes. Boa tarde a todas e todos. Nós vamos compartilhar a nossa apresentação com vocês, os slides. Apresentando, eu não consigo visualizar o rosto de vocês, né, e tal. Então, tanto a Silvana como eu somos professores, né? A Silvana é professora da PUC, é minha orientadora. Eu sou professor do Estado da Educação Básica, aqui no Rio. Somos formados em Biologia, né? E esse trabalho foi um trabalho que tentou trabalhar o tema da gravidez na adolescência a partir dos estudos de gênero. Na nossa prática pedagógica, nós temos percebido que, geralmente, quem trabalha com o tema da gravidez na adolescência, pela sua formação a nível da graduação e também no contexto histórico-social, é o professor de biologia. Claro que isso não impede que um outro professor também possa fazer um trabalho, mas, geralmente, isso recai sobre nós. Então, a partir da nossa experiência profissional, nós tentamos construir essa pesquisa sobre o tema da gravidez na adolescência, tentando ampliar a discussão para além de um viés biológico, tentando também trazer reflexões a nível social e cultural sobre o assunto. Vou passar aqui o slide. Essa proposta da gravidez na adolescência, né, a partir de uma revisão de literatura e também a partir da nossa prática, muitas vezes nós percebemos quando o tema é falado na escola, quando ele é abordado, ele pode ser feito a partir de uma abordagem biológica, sem considerar aspectos sociológicos dos indivíduos. Então, essa pesquisa nossa tenta ir além desse aspecto, dialogando com as diferenças que existem na escola, sobretudo tentando privilegiar discussões que venham favorecer a diversidade sexual. Porque se você trabalha a gravidez na adolescência apenas a partir do viés da reprodução humana, você acaba limitando as discussões, empobrecendo o debate e também as reflexões sobre o assunto. A partir da nossa legislação, da nossa diretriz curricular brasileira, nós temos os parâmetros curriculares nacionais, que desde os anos 2000 nos dá respaldo para poder trabalhar o tema da diversidade sexual na escola, né? Isso independente das disciplinas, qualquer disciplina poderia trabalhar o tema, né?
Mas, como eu já pontuei, a partir dessa formação histórica social, né, pensando no contexto biomédico, muitas vezes quem faz isso é o professor de ciências, né? A nossa Base Nacional Comum Curricular, aprovada recentemente, ela traz esse detalhe com mais força, né? Reforçando o papel do professor de ciências nessa abordagem. Só que essa base, ela limita o diálogo. Ela traz uma roupagem, né? Um arcabouço de orientações que favorecem discursos exclusivamente biológicos. Então, o nosso trabalho já está tentando ultrapassar essa limitação que a Base Nacional Comum tem apontado. Mas é claro que a Base Nacional Comum Curricular é apenas um norte para você desenvolver o seu trabalho. Você não precisa ficar refém dela para poder desenvolver uma prática pedagógica realmente que venha alcançar os nossos alunos. Todos os alunos, não apenas os alunos que vivem uma vida heterossexual. Qual é a questão norteadora do nosso trabalho, do nosso estudo? A gente tentou pensar a escola a partir de um viés que venha debater a gravidez na adolescência, pensando na diversidade dos sujeitos. Será que a escola, uma vez que trabalha o tema da gravidez na adolescência, ela de fato tem condições de avançar na pauta da diversidade? Ela pode fazer isso? Ou ela vai continuar reproduzindo comportamentos homogeneizadores em sua estrutura, comportamentos iguais, como se todos fossem de fato iguais e vivessem a mesma vida em sociedade? Essa questão, ela nos atravessou o tempo inteiro do trabalho. Nós também nos guiamos a partir de 2 objetivos. O primeiro objetivo do estudo foi tentar compreender como que as relações de gênero aparecem no tema da gravidez e adolescência, né? Como que essas relações atravessam as percepções das alunas e alunos participantes da pesquisa. E o segundo objetivo foi tentar contribuir para uma prática pedagógica que contemplasse, de fato, todos os alunos na escola. Uma prática inclusiva. A metodologia do trabalho é qualitativa, usamos o referencial da pesquisadora Minayo para poder nos nortear nesse sentido, para tentar trazer à tona a subjetividade dos sujeitos, suas particularidades, e usamos ao longo do percurso 2 tipos de instrumento metodológico, os questionários e também oficinas pedagógicas. Isso foi feito ao longo de aproximadamente 4 meses, no contraturno da escola, né? Os alunos estudavam de manhã, nós fizemos isso à tarde, e os questionários, eles apresentaram, assim como as oficinas também, temas que dialogassem com o tema: educação sexual, gravidez e adolescência, relações de gênero e sexualidade. Os alunos responderam 13 perguntas abertas, eles tiveram oportunidade para poder escrever o que pensassem sobre o assunto, e depois desse momento, eles participaram de oficinas para poder discutir cada ponto. Oficinas com casos reais sendo apresentados, vídeos e também imagens. Participaram do estudo 25 estudantes dos anos finais do ensino fundamental, com a idade aproximada entre 14 e 17 anos. Isso aconteceu numa escola no interior do Rio de Janeiro. O referencial bibliográfico usado, que pautou as nossas reflexões, as nossas análises, foram 3 os principais. O primeiro, da autora Helborn, é uma referência na área da gravidez e adolescência, relação de gênero e sexualidade, né? E ela trabalha muito com essa questão de uma abordagem que venha ultrapassar um viés biológico, para você desenvolver a sexualidade, refletir sobre o assunto. O segundo referencial é da pesquisadora Helena Altman. Ela tem pesquisas que falam sobre educação sexual, estudo de gênero na escola, e ela defende muito no seu trabalho uma perspectiva crítica, reflexiva e educativa em relação à educação sexual. E por fim, a Vera Candoa, que trabalha a questão da interculturalidade a partir da diferença e a partir da visibilidade do outro nesse processo.
A partir disso, nós começamos a chegar em alguns resultados. Quando a escola trabalha o tema da gravidez na adolescência exclusivamente a partir de um viés da reprodução humana, ou seja, de um viés biológico, ela acaba gerando a exclusão da diversidade sexual que existe ali naquele espaço. Além disso, acaba também impedindo discussões que venham reproduzir os sentimentos, análise sobre o autocuidado, também a possibilidade de liberdade no processo da experimentação da sexualidade e também do prazer. Nem todo mundo tem como objetivo de vida apenas ter a sua sexualidade com o intuito de gerar um filho, assim. E a reprodução humana, muitas vezes, vai por esse caminho. Então, assim, a proposta do trabalho foi tentar realmente ir além desse ponto, desse viés. Aqui nós separamos algumas percepções dos estudantes sobre o assunto. Essa é a percepção de uma aluna, pensando em relação à questão da diversidade sexual. Ela fala o seguinte: a maioria das pessoas vão fazer sexo, portanto, acho que cabe à família orientar ou fazer sexo seguro, respeitando a diversidade, por exemplo, sexo lésbico. Ninguém fala como se proteger. Observação: a maioria das pessoas não sabe que sexo entre mulheres precisa sim de proteção, com preservativo feminino. Essa questão nós destacamos dos questionários. A pergunta tentava trazer à tona como que os alunos gostariam que a abordagem fosse feita na escola. E essa aluna traz um pouco da sua vivência enquanto uma menina lésbica, que já busca por si próprio referenciais sobre o assunto, e ela gostaria que, de fato, a família fosse mais presente nessa questão. Mas, a partir da fala dela, a gente pode perceber que isso não acontece, não acontece na família e também não acontece na escola. Aqui é mais uma percepção, no caso agora de um aluno. Gravidez na adolescência deve se falar mais nas escolas, porque mesmo não precisando dessa ajuda, pode ajudar muitas meninas a tomar cuidado. E outra coisa que eu também acho que se deve falar em escola é sobre orientação sexual, gênero. Isso ajuda a gente do grupo LGBT, até mesmo a elas, para eles não crescer com isso na cabeça, que é errado, ou para eles não tornarem um monstro que é homofóbico. Então, é a percepção do aluno em relação à importância de uma abordagem na escola sobre educação sexual. Uma educação sexual que também contemple a diversidade. Essa questão aqui, foi um dos resultados, são as possíveis razões que os alunos entendem para acontecer a gravidez na adolescência. Por que será que a gravidez na adolescência acontece? Aí os alunos começaram a apontar algumas possibilidades. Eles colocaram falta de informação, a palavra falta aparece com muita força o tempo todo, falta de informação, falta de preservativo, falta do uso adequado de métodos contraceptivos, falta de responsabilidade, falta de experiência, falta de diálogo com a família, vontade própria, ou atividade sexual precoce. Então, a partir disso, a gente conseguiu traçar várias abordagens para futuramente continuar desenvolvendo o tema na escola, a partir do que os alunos entendem enquanto relevante para o assunto. Aqui são mais algumas percepções dos alunos a partir do que nós destacamos como importante para traçar alguma reflexão. São 3 percepções. A primeira, o aluno falando sobre o assunto. Acho que falta diálogo dos pais com os filhos sobre esse assunto. Acaba os deixando sem as informações e cuidados necessários. Na minha opinião, é falta de informação. Acho que uma aula de educação sexual seja a solução para grande parte dos problemas. Os motivos são que as meninas não usam preservativo, porque a maioria das meninas perdem a virgindade cedo e deve achar que não vão engravidar. A gente percebe nessas percepções dos estudantes muitas questões de gênero. Essa última fala aqui é uma fala de uma menina. Uma menina repreendendo uma menina que passou
por essa situação. Então, muitas vezes, a culpa ainda da gravidez e adolescência recai sobre as meninas. Quais seriam as nossas considerações finais em relação ao trabalho? A escola ainda apresenta pouca profundidade, né? Pouco aprofundamento em relação ao debate do tema da gravidez e adolescência a partir das relações de gênero e da sexualidade, né? Quando o tema é debatido, muitas vezes ainda ele acontece a partir de um viés biológico. Ainda também foi destacado que a escola, apesar da escola muitas vezes não falar com os alunos, não dialogar como eles gostariam em relação ao tema, ela ainda tem um papel importante em relação à família. Para esse grupo de alunos que participaram, a escola ainda tem um peso em sua formação. Ainda existe uma culpabilização das meninas em relação à questão, existe uma ausência da presença dos meninos nas reflexões, os meninos não manifestaram interesse em participar das oficinas, poucos meninos participaram, a maioria foram as meninas. Existe uma relevância na participação dos jovens nesse processo de debate. É importante nós pensarmos a escola como um espaço onde os jovens tenham relevância enquanto sujeitos de direitos para poder discutirem a temática da sexualidade, a partir do que eles, de fato, gostariam que fosse possível ser feito. E também o trabalho permitiu a visibilidade da diversidade sexual na escola, a visibilidade de sujeitos que já expressam a sua orientação sexual de forma crítica e que gostariam, de fato, de terem espaço para poder existir naquele lugar, que muitas vezes ainda não permite essa possibilidade. Basicamente é isso que nós destacamos aqui. Aqui são as referências do nosso trabalho. E muito obrigado pela atenção de vocês. Não sei se eu falei muito rápido, acho que eu não passei do tempo não, né? No, estuvo muy bien, Tiago. Y el tiempo juicioso, muy juicioso con los 15 minutos. Profesora Patricia, ¿quieres hacer un comentario? Saludamos a Nelson, que se nos acaba de vincular, y Sebastián estaban allí. Patricia, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, en relación un poco como a lo que acaban de... Y ojalá Tiago no la capte. Sí, bueno, perfecto. No, yo creo que es más como un comentario, bueno, y una pregunta allí en relación a lo que estaban presentando Tiago y Silvana. ¿Cómo hacer y cómo pensarnos en esa escuela, en lograr, ¿cierto? Y tratar de seguir avanzando en la escuela para que sea un espacio verdaderamente acogedor? Porque en lo que veíamos en las conclusiones ahí que ustedes estaban manifestando un poco de lo que las percepciones y las voces de los chicos y las interpretaciones que ustedes hicieron, creo que todavía falta para eso, ¿cierto? Y más en lo del tema de género y todo lo que ustedes vivieron allí, el embarazo y la sexualidad en los jóvenes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pensarnos, no solo desde esta problemática, sino desde las diferentes problemáticas que hoy nos acoge y que nos debe preocupar en el contexto escolar, cómo pensar en esa escuela para que verdaderamente sea un espacio acogedor y que responda en perspectiva de calidad a las particularidades de la comunidad educativa, ¿cierto? No es solo de los niños y de las niñas y de los jóvenes, sino también de esos padres de familia que llegan allí con unas expectativas de formación para sus hijos y también a la expectativa del mismo maestro que llega con unos saberes y unas experiencias y que tiene que articular ese saber disciplinar, ese saber curricular que está planteado allí também desde a instituição. O que creen ustedes, meus professores? Eu acho, assim, pela minha experiência até agora na escola e também na academia, um passo importante seria investir na formação dos professores, para os professores terem referenciais para poder lidar com esse tema na escola e tentar pensar a escola como um lugar acolhedor para poder realmente visibilizar os alunos enquanto sujeitos. Eu acho que um caminho pode ser esse. Mas não só os professores também. A gestão da escola deveria ter algum tipo de formação específica para isso, os orientadores educacionais, os coordenadores,
e para além disso, ser uma escola democrática que possa abrigar os alunos como um todo, né? Eu acho que um caminho vai por aí. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas é o que eu penso sobre o assunto. Assim. Eu acho que é isso, sim. E eu queria destacar que o trabalho do Tiago, eu acho que tem uma contribuição importante, que é quando ele pensa o papel desses sujeitos da escola na diversidade. Eu, como pesquisadora, tenho trabalhado com a formação de professores, com a formação docente. E a gente está investigando o que os professores pensam que tem de problema na sua formação em relação com a sua prática. E o que os professores têm apontado? Que o principal problema é que eles não sabem lidar com a diversidade da escola. E é a diversidade de diferentes sentidos, a diversidade sexual, a diversidade social, a diversidade racial. Então, esse é um tema muito ausente na formação dos professores, nos currículos das escolas, principalmente no Brasil, né? Principalmente nesse conflito que a gente vive hoje no Brasil, de conservadorismo. Então, a gente tem esse tema da diversidade muito oprimido, muito esquecido. Então, acho que o Tiago mostra no trabalho dele que os próprios ninhos e ninhas estão pedindo uma formação diferenciada, estão pedindo que a escola aborde a temática da diversidade. E eu acho que isso é importante, reconhecer a escola com esse espaço de lidar com a diversidade, porque a gente sabe que é uma realidade que ela não lida, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o François, que é o Formosinho. Formosinho é português, e ele vai dizer que a escola de massa, que essa escola que a gente tem hoje, que é a escola da diversidade, a gente não sabe lidar com ela. Os currículos não estão prontos para lidar com a diversidade, né? Então, é isso que eu queria complementar. Vale. Ahí hay un tema, Patricia, que nos lo señalan y que es muy importante y es señalar lo de la formación de los profesores. Una pregunta, Tiago. El grupo poblacional de jóvenes, de los 25 jóvenes entre 14 y 17 años, geográficamente son homogéneos, están en la zona como de la costa o están al interior del país. ¿Cuáles son las características culturales del grupo objetivo, de los jóvenes de tu trabajo? Essa escola que nós fizemos a pesquisa, ela se situa no interior do estado do Rio de Janeiro, mas comparando com outros trabalhos pela revisão de literatura, o comportamento dos nossos jovens da época, né, o que eles falam sobre a temática da sexualidade, acabam dialogando também com o público que mora na região urbana, na capital. Assim, a percepção deles em relação a como eles queriam que a escola falasse, o que eles pensam, é perceptível uma semelhança. Apesar dessa diferença geográfica, a nível de conhecimento, a nível de experiência de vida, se aproxima muito. Assim. Aí, uma das nossas hipóteses em relação a isso tem a ver com a internet. Todos eles buscam muitas informações na internet a nível da sexualidade. Isso apareceu no trabalho. Embora eles falem que não existe um salto qualitativo usando a internet para poder pensar o tema. Mas um caminho que apareceu no trabalho foi a internet, para poder ser usado como fonte de pesquisa sobre o assunto. Vale. Patricia, ¿tienes algún otro comentario? Yo tengo una pregunta, no sé cómo plantearla para que quede más clara, y es, a mí me quedó el tema en las conclusiones. El tema de la diversidad sexual se ha abordado más desde una perspectiva biológica, la educación sexual desde una perspectiva biológica. Y con base en la pregunta de Patricia de la escuela acogedora al embarazo de adolescentes, ¿cómo establecer esas dinámicas curriculares, un currículo en donde el abordaje tenga la perspectiva más de tipo cultural, de tipo político, de tipo familiar,
de tipo comunitario. Lo voy a decir así, porque, o sea, cómo que el abordaje, en términos de la conclusión del trabajo de Tiago, no, más allá de lo biológico, pueda trabajar lo cultural, lo político, lo comunitario, lo familiar, y que el currículo involucre eso. Porque en Colombia ese es un problema casi de salud pública. El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública en algunas regiones en especial. Por eso la pregunta por la ubicación geográfica de la población objeto de la investigación. O sea, hay regiones que pueden ser de pronto más propensas al embarazo en adolescentes y la escuela no es acogedora. La escuela los rechaza. La escuela casi que los saca por algunas convicciones, como tal vez lo decía Silvana, como por el pensamiento tan conservador de algunas instituciones educativas, no es acogedora, sino que los rechaza, y eso es más un asunto cultural y político. ¿Cómo traducir eso a un currículo acogedor de la diversidad sexual y del embarazo de adolescentes? Porque pues, en Brasil, como lo señala Tiago, es un problema. Aquí es un problema casi señalado de salud pública. Tiago, ¿cómo avanzar a lo cultural y lo político del embarazo de adolescentes en la escuela? Eu fico pensando que acho que um passo muito importante é você conhecer a comunidade escolar, é conhecer a cultura daquela escola, porque claro que isso é um processo difícil, porque nós professores da educação básica passamos por um processo de precarização do nosso trabalho. Então, assim, muitas vezes, para nós termos uma renda um pouco maior, somos obrigados a trabalhar em muitas escolas. Só que quando nós fazemos isso acaba nos impedindo de ter contato com a escola, de ter aquele sentimento maior de pertencimento àquela comunidade. Você não acaba gerando muito tempo para estar ali naquele lugar. Mas quando você consegue burlar esse sistema, e apesar disso, ainda olhar para a escola, você um pouco que começa a ter referenciais para poder enxergar aquela comunidade com outro olhar. Então, eu acho que esse é um caminho para você começar a trazer isso para o diálogo. Quanto ao currículo, né, escolar, eu acho que você deve tentar seguir o que já existe no currículo enquanto respaldo legal para você trabalhar o tema, né? Nessa escola que nós fizemos o trabalho, existia também muitos casos de greve de adolescência, né? E a direção ela estava aberta a poder permitir a pesquisa ser desenvolvida na escola. Então, ela era uma direção também presente e crítica em relação à comunidade. Mas eu entendo também que nós temos que tomar cuidado como que esse tipo de trabalho vai ser feito. Assim. É um trabalho que tem que ser feito, deveria ser feito, sem juízo de valor, né? Com todo tipo de reflexão sobre o assunto, né? Tentando trazer o lado das meninas que passam por isso, dos meninos, as tensões que existem entre o ser menino e o ser menina na sociedade. Eu acho que tudo isso pode permitir um trabalho possível na escola, né? E a nível de legislação, nós usamos aqui a LDB para poder respaldar o nosso trabalho, o próprio ECA também, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, algumas considerações a partir mesmo dos direitos sexuais e reprodutivos. É o caminho que eu tenho tentado seguir no trabalho para poder justificar a sua presença na escola. Carlos, eu queria também dizer uma coisa. Não sei aí na Colômbia se vocês vivem isso, né? O Brasil vive uma reestruturação curricular. E, infelizmente, ela não vem escutando as pesquisas, ela não vem escutando os debates sociais. Né? A gente vem vivendo... Pela primeira vez, o Brasil tem uma base curricular comum, que nunca teve no Brasil isso. A gente tem agora, há 3 anos, um currículo igual para o Brasil inteiro. Vocês conhecem a diversidade do Brasil e como é que você imagina o Brasil tendo que ter um currículo homogeneizador, muito por conta das provas de avaliação externa, né? As grandes provas que a gente tem. Mas a gente tem um grupo grande de pesquisador no Brasil querendo trazer esse tema da cultura para o currículo.
né? E qual é a estratégia que a gente tem desenvolvido? É de dizer para encontrar as brechas, os espaços, né? Que se possa, dentro desse currículo homogeneizado, nesse currículo comum, a gente poder desenvolver o tema da cultura, mas que de 2 anos para cá isso vai se tornando mais difícil, por conta desse padronização do currículo que o Brasil começou a viver de uns anos para cá, né? Sí. Una última pregunta. Tiago nos está presentando un trabajo doctoral y Silvana es la directora del trabajo. Sim, orientadora. Ah, ok. Ya logramos entender. No sé si Nelson o Sebastián quieren tener algún comentario. Sebastián, adelante, bien puedes. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Qué posibilidades o qué limitaciones pueden identificar ustedes a partir de las percepciones de los estudiantes con quienes ustedes trabajaron para construir relaciones desde el respeto y sobre todo para generar espacios de inclusión dentro de la escuela? As limitações que apareceram nesse trabalho, assim, a principal foi a participação dos meninos, né? Assim, quando você trabalha gravidez e adolescência, muitas vezes ainda isso é visto como um assunto só das meninas, como se os meninos também não tivessem responsabilidade no processo, em sua participação. Então, assim, durante um bom tempo, nós fizemos trabalho de campo, tentando conscientizar a participação de todos, e no final, a maioria dos participantes foram meninas. De 25 estudantes, 21 são meninas e 4 meninos. Isso foi um pouco difícil, porque a gente esperava ter um público maior, mas isso tem acontecido em vários trabalhos, assim, a literatura tem apontado isso. Um outro fator limitante também, que não aconteceu nessa escola, né, mas eu tenho visto acontecer em outras escolas, quando a direção, né, a coordenação pedagógica e a orientação, né, não tem um posicionamento crítico em relação à escola, a nível cultural. Quando se deixa levar por questões religiosas, conservadoras, e o trabalho acaba não sendo desenvolvido na escola. O que não aconteceu nessa escola que nós fizemos, pelo contrário, né? O trabalho foi possível, assim, não houve uma resistência, a não ser essa que eu pontuei agora, né? Vale, muchas gracias. Gracias a usted, Sebastián. Bueno, muy bien, profesora Patricia. Nelson, Tiago, muchísimas gracias. Agradeço a vocês pela oportunidade. Y a Silvana también, muchas gracias por la participación y por el complemento a los planteamientos de Tiago. Muchísimas gracias. Un trabajo bastante interesante, necesario y muy propio para Latinoamérica. Pero además allí complemento yo, doctor Carlos, que no muy alejado de lo que nosotros vivimos, ¿cierto? Yo creo que Silvana manifestaba, Tiago también en su momento, en ese proceso de formación, ¿cierto? Que es necesario, que puede ser una forma de pensar la escuela como ese espacio acogedor, ¿cierto? De formación en relación a la práctica, no solo de los maestros, sino en coherencia también con los currículos que no sean homogenizadores, como decía Silvana ahora, ¿cierto? Que son homogéneos, sino que respondan precisamente a esas particularidades. Yo creo que eso nos pasa en Colombia igual, y la apuesta, un poco de lo que yo planteaba ayer en la ponencia, también era pensar las prácticas pedagógicas como escenarios para potenciar la inclusión desde una escuela democrática, ¿cierto? Y desde allí, ¿cómo podemos movilizar esos espacios de participación que responda a las diversidades humanas, ¿cierto? A esas capacidades y a esas necesidades de toda la comunidad. Y una opción podría ser también
el pensarnos en una aula diversificada, ¿cierto? En procesos educativos diversificados que vayan respondiendo a esas particularidades, o sea, el análisis de contexto, un aula in situ, como digo yo, ¿cierto? In situ, contextualizada con esas particularidades. Yo creo que a esa misma apuesta estamos nosotros en esa misma línea. Qué pena volver a caer sobre lo mismo, pero es que Silvana anuncia que en Brasil se tiene como una base curricular común, como una base específica, lo que nosotros llamaríamos acá los derechos, los derechos básicos de aprendizaje, los DBA, o sea, como una base común para todos, pero que en ocasiones no atiende a las especificidades de las regiones y de las dinámicas culturales. Entonces, y lo otro es que tal vez el tema de la diversidad sexual, por esa lectura desde lo biológico, pertenece al área de ciencias, según lo que nos mostraba también Tiago. Ahí hay unas lecturas. Bueno, profesora Patricia, tú dirás entonces, Nelson, tú dices que va a llegar otra persona. Estábamos esperando a otra ponente, Doc, entonces podríamos pensar en socializar su ponencia y damos espacio a ver si terminan de llegar los otros, y si no, entonces dejaríamos hasta acá. Nelson, ¿algún comentario? Hola, buenas. Mi profe, como está de callado, estoy sorprendida. Es que estoy escuchando, aprendiendo. ¿Qué más, mi Nelson? Bienvenido. ¿Cómo van? Muy bien. Haría una pregunta general. Cuando se exploran estos temas dentro del aula y resultan pues todos los datos que Tiago nos compartió, siempre uno tiene la impresión, a ver, se supone que la escuela forma en sexualidad, porque es parte de lo que tenemos que hacer. Se supone que esos proyectos son intencionados, que tienen pues todos unos fundamentos y que efectivamente hay una formación, pero cuando uno ve los estudios es como si la escuela tuviera una intencionalidad y los estudiantes, los jóvenes, los niños estuvieran en otra realidad. ¿Me hice entender? ¿Cómo reflexionan ustedes desde lo que encontraron? Porque yo veo que cuando se habla de la diversidad, como la incapacidad de entender, de incluir el género como debe ser en la escuela, ¿sí? De aceptar esas diversidades, entonces dice uno, entonces, ¿qué le está pasando a la escuela? Y parece que eso es un mal, no sé si en todo el mundo, pero al menos en Latinoamérica eso es un mal terrible, digo yo, ¿sí? Y hay muchos programas, muchos proyectos, pero los imaginarios, las prácticas y las representaciones de los jóvenes y niños están en otro espacio, en otro mundo, diría yo. Bueno, ¿cómo reflexionan ustedes en torno a eso? Muchas gracias. Eu acho que você traz, Nelson, uma coisa que a gente vem tentando, eu acho que o encontro da Bienal é um pouco isso, né, que é trazer a voz desses jovens e desses meninos e dessas meninas para ser ouvido, né, sobre quais são as perspectivas que eles têm para o ensino, para o saber, para a aprendizagem. Eu fiz um trabalho sobre juventude, e é por isso que Tiago trabalhou comigo, e o trabalho era justamente esse, identificar quais eram as percepções que os alunos tinham da escola. O que era uma escola para ele, o que eles queriam para a escola. E uma coisa curiosa que os alunos diziam, que eles queriam a escola para encontrar os amigos, eles queriam a escola para ir para o recreio, eles queriam a escola para socializar, e muitos poucos diziam que queriam ir para a escola para aprender. Então, acho que tem um descompasso aí, como você diz, né, entre os objetivos da escola, entre os sentidos da escola e o sentido dessas culturas que hoje passaram a acessar a escola. Eu acho que quando a escola deixa de ser só para a elite e passa a ser para uma classe popular,
ela precisa rever os seus objetivos, né? Ela precisa rever o seu currículo, ela precisa rever os seus temas, né? Então, eu acho que esse é o grande problema da diversidade da escola, né? Muy bien. Está disfrutando Silvana, parece ser de un muy buen café allá. Nos antojó a todos. É um café carioca, do Rio de Janeiro. Ah, no, café colombiano, café colombiano. Carlos, eu disse para o Tiago, vamos para a Colômbia, para a Bienal, antes da pandemia, né? Ah, bueno, ojalá la próxima pueda ser presencial. A gente quería tomar café colombiano. Qué rico, sí, sí. A gente Cordialmente queria. invitados. Bueno, muchísimas gracias entonces a Tiago y a Silvana por esa participación y bueno, por compartirnos esa maravillosa experiencia que también nos sirve a nosotros acá en Colombia con todo lo que estamos viviendo en relación a los procesos educativos de nuestros jóvenes, ¿cierto? Bueno, profe Carlos, entonces podemos escucharlo. Perfecto, listo. Ponemos entonces acá los 15 minutos. Bien. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer la presentación en torno a un planteamiento que también he venido realizando en el proceso de formación doctoral acá en la Universidad de Manizales, el doctorado Formación en Diversidad. Y pues señalar también que como hermana del doctorado tenemos una maestría en educación desde la diversidad, en donde pues se forman maestros, hay formación de profesoras allí en torno a los procesos de la educación en su relación con la diversidad. No solo la diversidad como una perspectiva, digámoslo así, epistemológica, sino la diversidad como una perspectiva también ontológica y teleológica, o sea, la educación desde y para la diversidad. Ese elemento pues ahí es claro. El planteamiento que vengo realizando yo en la tesis tiene que ver con la configuración de territorios diversos. Y en la configuración de territorios diversos, digamos que la búsqueda que hemos venido planteando tiene la relación entre sujetos y diversidad. ¿Cómo configuramos eso? Y los planteamientos los hemos venido realizando desde la sociología relacional de Roy Bhaskar y desde la antropología interpretativa de Clifford Geertz. Digamos que ahí nos hemos centrado para hablar un poco de sujetos y diversidad y cómo se pueden configurar esos territorios diversos. El primer planteamiento que se realiza tiene que ver esencialmente con el concepto que desde la misma antropología se ha venido planteando al concepto de diversidad y que ha estado más enfocado a hablar de diversidad como las diferentes formas en las que los hombres y las mujeres han decidido y han tratado de vivir sus vidas. Digamos que esa perspectiva de diferentes formas de vivir la vida se convierte en la lectura que la antropología le significa al concepto de diversidad. Y ese pues es un planteamiento que creo que es interesante. En esas diferentes formas de vivir la vida, aplica un concepto clave que es el de los significados y los sentidos que los seres humanos le damos a esas formas individuales y a esas formas colectivas de interactuar. Digamos que esa lectura que va más allá como de lo biológico y lo orgánico en términos de las diferencias físicas o de las diferencias genéticas, digamos que se ven más es desde la perspectiva de cómo cada quien decide construir y darle significado a su vida, a la forma en a la que comprende sus relaciones de vida, no solo desde sus construcciones individuales, sino desde sus construcciones colectivas. Dicho así, uno podría pensar que un territorio
no estaría demográficamente diferenciado por cuántos hombres, por cuántas mujeres, por cuántos son altos, por cuántos son bajitos, por cuántos tienen un peso elevado o tienen... No, lo importante es la diferencia allí estaría es en cómo han decidido vivir sus vidas. Ahora, ¿cómo hemos llegado a esa configuración? Ya más, no tanto desde la perspectiva antropológica, sino desde una perspectiva un poco sociológica, y es cómo se configuran esos sujetos a través de los cuales optan por tomar determinadas formas de construir su vida individual o su vida colectiva. O sea, cómo configuramos ese pensamiento en lo que el mismo Alain Touraine, digamos que buena parte del trabajo también la hemos concentrado en el sociólogo Alain Touraine, y él lo que ha venido a plantearnos es esa transición entre individuo y sujeto. Va muy en la perspectiva de lo que él ha llamado la subjetivación en términos de los deseos de individualizarse. Digamos que el sujeto, en la búsqueda de su individuación, es lo que ha marcado el criterio de diversidad en un buen texto que él ha planteado. Y eso es lo que, digamos, que los territorios diversos deben promover. O sea, unas políticas enfocadas en las posibilidades de individuación que cada uno tiene. Y ese concepto de individuación va en la perspectiva del concepto de libertad. Y eso, digamos que leído a la luz de los procesos culturales, implicarían muchísimos retos y muchos desafíos. ¿Qué significaría un territorio en el que se construye a partir de posibilidades y oportunidades para que los individuos puedan optar en condición de libertad, no en condiciones establecidas, como tal vez la crítica se nos ha dado porque el mercado nos impone las condiciones, porque la religión nos impone las condiciones, porque en la escuela nos imponen las condiciones para que cada quien defina la forma en la que va a vivir su vida. Lo que vamos a comprender ahora por diversidades de estas lecturas son las necesidades de individuación. Y la igualdad, pues obviamente se va a dar desde unas perspectivas más de orden instrumental y político, que ya lo vamos a mirar un poco más como en ese detalle. Lo que implicaría acá ya de diversidad es que en esa individuación y en esa libertad de opción que cada sujeto tiene dentro de un territorio, la diversidad surgiría en el proceso de la interacción entre las diferentes culturas. Lo que tal vez la misma antropología de Clifford Geertz ha llamado un collage, como una mezcla allí en donde aparecen diferentes lecturas del mundo, diferentes formas de comprender el mundo, y en el que cada una de esas culturas que aparece allí de cierta manera como mimetizada y metida dentro del territorio, cada cultura tiene una propia lectura de sí misma, pero tiene una lectura del otro. Eso es lo que llamamos multiculturalidad. Y tal vez en el planteamiento de Tiago, porque Tiago utilizó a Kandau, el tema de interculturalidad en la escuela. Y ahí me voy porque yo me voy de la multiculturalidad porque para poder comprender los deseos de individuación del sujeto, para poderse reconocer en un diálogo con otro sujeto que tiene otras lecturas de vida, aparecerá el concepto de interculturalidad como la mejor posibilidad para poder hacer lectura de un territorio diverso. No es a través de la multiculturalidad, no es a través de la pluriculturalidad que podría comprender yo el territorio diverso. La configuración de un territorio diverso se hace a través de la interculturalidad, o sea, a través del diálogo entre esos sujetos que buscan procesos de individuación. No es un tema de clasificación física, biológica, es un tema de organización conversacional en el territorio. Y ese yo creo que es uno de los planteamientos que lo hemos hecho alrededor de este ejercicio de formación en el doctorado. Trascender las lecturas multiculturales a lecturas interculturales en el territorio.
O sea, es allí en la interculturalidad en donde podemos comprender con mayor claridad la diversidad en el territorio. Bien, muchos de los conceptos que nosotros venimos planteando en materia de diversidad están muy a la luz de las diferencias que tienen las personas de concebir, construir y vivir la vida. Y eso se puede configurar también a través de comunidades. Y de hecho hay comunidades religiosas que tienen su propia forma de configurar el territorio. Hay territorios particulares, por ejemplo, en nuestro país, que están muy hacia la costa atlántica y que tienen sus propias formas de elegir las dinámicas y sus deseos de individuación y sus dinámicas de libertad. Y también lo vamos a tener en los departamentos que son limítrofes con Venezuela, con Brasil, con Perú, con Ecuador, en los que se comparten unas, digamos, unas dinámicas particulares, unas formas de concebir y construir la vida, y que obviamente pues las vamos a entender ya más en términos de comunidad, pero que en el interior de esas comunidades va a ser claro comprender también que la diversidad desde esa lectura sociológica y antropológica la podríamos comprender más con los principios de una interculturalidad y más en los planteamientos de digamos, otra persona que ha iluminado mucho los planteamientos en América Latina, que es Catherine Walsh, en términos de lo que ella ha denominado la interculturalidad crítica, y que lo ha trabajado también con Tubino, digamos, unos planteamientos allí muy interesantes en términos que es a partir del reconocimiento de lo que cada quien tiene como forma de vivir la vida, que podemos construir territorios diversos. No a partir de intentar homogeneizar, ni a través de elevar o de construir modelos estandarizados en la escuela o en los territorios o en la plaza o en el estadio. No, existen múltiples formas, y lo que tendríamos que aprender es a leernos en esa lectura de diálogo cultural. Bien. Así, una perspectiva más intercultural para la diversidad, lo que nos permitiría es asociar múltiples posibilidades de despliegue de los sujetos en un territorio. Múltiples opciones, o sea, de una u otra manera es recuperar el espacio de lo público para las manifestaciones plurales, diversas, pero en diálogo y en conversación que se pueden dar en un territorio determinado. Particularmente ese concepto de territorios diversos lo hemos querido plantear porque a través de los procesos de ordenamiento territorial como políticas para el desarrollo territorial en América Latina, uno de los retos más grandes que hay es que el primer modelo de ordenamiento quiso homogenizar determinadas áreas. Entonces, el concepto de república unitaria, que de pronto, por ejemplo, Brasil y Ecuador pueden tener un enfoque diferente porque son más regionalizados, tienen más esquemas de regionalización, y esos esquemas de regionalización, pues evidentemente le estarían dando una lectura mucho más particular a las características culturales y a las diferentes formas de vivir la vida que se tiene por determinadas regiones, y que pues eso las va a hacer de cierta manera muchísimo más, digamos así, libres de optar, aunque tendría unas limitaciones en la formulación de las políticas, por ejemplo, en las políticas educativas. O sea, el concepto de territorio unitario pasaría a un concepto de territorio diverso. Colombia maneja en su constitución el concepto de territorio o de una nación pluriétnica y plurinacional. Y en esa configuración lo que ha dicho es, reconocemos que hay unos que son muy diversos, pero no favorece el proceso de interacción y de construcción colectiva en los territorios diversos. Y en esa misma línea van las políticas de salud y van las políticas de educación. Entonces, van a haber unas políticas educativas para sectores rurales porque tienen tales características, y van a haber unas políticas educativas para sectores urbanos porque tienen unas particularidades que tienen mayor despliegue, por ejemplo, en ciudades capitales,
a lo que van a tener, por ejemplo, en algunas ciudades intermedias o en algunos municipios, como aquí se han categorizado, que tienen unas lógicas de categorización pues, diferentes. Digamos que los llamamos nosotros municipios de quinta y municipios de sexta categoría, pero que casi que en lo literal de la denominación implican que sus políticas son, aunque homogéneas desde el nivel central, no atienden a las particularidades de individuación que tienen los sujetos o no atienden a las particularidades de la diversidad que hay en ese territorio, o más bien no atienden a los diálogos y la interculturalidad que podríamos encontrar en determinados territorios. Ahora, para finalizar, el planteamiento nosotros lo venimos centrando es en que es a través de esa posibilidad de reconocer el diálogo intercultural, que reconocemos la diversidad del territorio, la que nos permitiría poder generar procesos de transformación en los sujetos. Y cuando el sujeto, digamos así, cuando el sujeto tiene esa posibilidad de individuación, tiene una capacidad de reconocer al otro. Y la mejor forma de reconocer al otro es construir colectivamente con él, que es lo que en algunos lados han llamado democracia. O sea, yo lo reconozco al otro en la medida en que lo veo diferente, en la medida en que lo veo otro con otras características y digo, somos diferentes. No es ese el escenario del reconocimiento. El reconocimiento en esta perspectiva de esa transformación colectiva va más es en el reconocimiento, en la valoración y en la potenciación del otro. Y valorar y potenciar al otro implicará generar procesos de construcción colectiva con el otro. Y en esa construcción colectiva es lo que algunos otros autores han denominado el agenciamiento social. O sea, la transformación del territorio implicará necesariamente que existan individuos o sujetos que han individuado, que avanzan en su individuación y que en su perspectiva de libertad optan por construir colectivamente, reconociendo, valorando y potenciando al otro. Y eso es lo que se denomina agenciamiento social. O sea que ese territorio diverso es un territorio que promueve políticas, que organiza, que ordena, pero lo voy a decir en estos términos, es un orden desordenado, porque es un orden que canaliza los diálogos de sujetos diversos, individuaciones diversas que construyen colectivamente y que transforman los territorios. Digamos que esa es una lectura sociológica y antropológica, más allá, por eso la inquietud más por lo biológico, en este caso, por lo menos mi lectura, es una lectura más desde lo cultural y desde lo político para generar dinámicas de construcción. Y en eso, termino con este asunto, nos hemos basado en los planteamientos de las ontologías relacionales y de la sociología relacional, que es la que permite ya no hablar de individuos desde una perspectiva de una sociología de la acción de los individuos o desde una sociología de las estructuras, sino más bien de las relaciones que se dan entre las personas y las relaciones que se dan entre los sujetos diversos, los que permiten generar procesos de configuración. Lo diría Roy Bhaskar, lo que uno tiene que estudiar en un territorio diverso son la relación de las relaciones de los sujetos. Cuando logramos comprender ese asunto, las políticas marcan otro escenario. En síntesis, lo podría uno decir, al lado de la escuela no es la estructura, la escuela no son los estudiantes, la escuela son las relaciones que se dan en esa estructura de esos estudiantes. Entonces, habría que comprender la escuela como un currículo estructurado, habría que comprender la escuela como un grupo de chicos que tienen unos intereses, o habría que comprender la escuela como los facilitadores de un marco de relaciones sociales que van a construir en un territorio diverso. Ese es el planteamiento de la tesis. Próximamente la presentaremos ya para su sustentación y digamos que hemos venido trabajando en un municipio del departamento de Caldas que se llama Río Sucio, que tiene una particularidad y es que
tiene toda su área rural es comunidad étnica y toda su área urbana es una comunidad con proceso de mestizaje. O sea, hay un diálogo muy particular allí que es lo que nos motivó a trabajar ese concepto de interculturalidad. Ese es el planteamiento, profesora Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, profe Carlos, yo creo que allí hay unos aspectos interesantes. Eso del tema de individuación, que es una de las categorías que usted identifica allí, creo que es importante reconocerlo. Y también sobre la libertad, ¿cierto? Esa mirada del concepto que se hace de Touraine, que plantea que, y no solo desde allí, sino también desde este otro autor que usted viene manejando, que habla, exacto, que habla de esa diversidad, de las diferentes formas de vivir, ¿cierto? De los seres humanos, de los hombres. Creo que es importante verlo desde allí. Y lo mismo el tema de interculturalidad. Usted dice que desde la individuación, pues yo ayer lo planteaba cuando hablaba del concepto de diversidad como ese proceso que es innato al ser humano y que influye en factores intrínsecos y extrínsecos. Lo veo más en lo extrínseco porque tiene que ver más con ese proceso social, cultural, familiar, ¿cierto? En lo colectivo, en lo que ha vivido el ser humano, y desde allí es la apuesta que usted está haciendo. Yo creería, ¿cierto? Yo creería que ahí también, obviamente, tenemos que hacer conciencia de que la diversidad está allí y es innata en ese ser humano y juegan diferentes factores. Pero uno de esos factores es lo biológico, uno de esos factores son los aspectos emocionales, es lo que nos construye y nos identifica como seres humanos. Y allí obviamente está también lo social y lo cultural, ¿cierto? Lo que nos hace ser Tiago, Silvana, Patricia, Nelson, Sebastián, y desde allí las experiencias de cada uno, ¿cierto? Que es lo que nos permite un poco, que logro leer en lo que usted está manifestando, del tema de la interculturalidad, cómo nos leemos, quiénes somos cada uno, ese sentido, ese significado de lo que es Patricia, y desde Patricia y en esa construcción con Carlos, con Sebastián, con Nelson y demás, cómo nos comprendemos en esa diversidad que hay allí, ¿cierto? Sí, lo logro hacer, entonces me parece súper chévere. No sé qué comentario de pronto tenga Silvana, Tiago. Discúlpame una pequeña, con lo que tú dices. Claro, lo que pasa es que lo biológico no lo desconocemos. El problema de lo biológico es que lo biológico para lo sociológico y lo antropológico nos mete primero en las teorías darwinianas de evolución y de todo ese asunto y de como de cambios de forma que existen y que hay que mirarlas pues por la condición biológica de los seres humanos también. Pero lo que finalmente vamos a decir es que independiente de la forma, independiente de si son 3 manos, 2 manos, una mano, un solo ojo, una sola oreja, es las relaciones. No es, ¿te acuerdas cuando hablábamos del aula segregada al aula que integra, al aula que incluye? Y que decíamos, esas aulas no pueden seguir siendo esta mesa para los que no oyen, esta mesa para los que no hablan, esta mesa para... No, el aula es para todos. Es como jugar un partido de fútbol con personas que tienen diferentes, pero que interactúan a pesar de no tener la capacidad física, digámoslo así, para hacerlo, pero que se pueden vincular. Digamos que en el territorio eso sería un elemento. Y ese es como el avance. Yo creo que es por eso te decía yo que había una relación muy fuerte en ese planteamiento tuyo de las prácticas pedagógicas vía los caminos de la democracia en el aula. O sea, un territorio diverso finalmente tiene que ser un territorio democrático, ¿cierto? Y esa democracia no es un asunto de clasificación por altura, ni por peso, ni por color de los ojos, ni por color del cabello, ni por orientación sexual, ni orientación de género, ni orientación religiosa, ni orientación política. Es un espacio relacional. Es una relación de relaciones, dice Rey Vázquez. Perfecto. Bueno, ahí solo para darle la palabra a los compañeros.
es pensar que en eso biológico, en lo que yo planteo, esos factores intrínsecos, es un poco en la perspectiva, profes, de verlo en que eso biológico influye también en los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y desde allí es saber cómo aprende el ser humano. Y en ese cómo aprende el ser humano, pues sabemos que todos necesitamos tiempos distintos, hay ritmos distintos, hay formas distintas de percibir y de comprender el mundo. Y desde allí, pues ahí eso implica comprendernos distintos también, ¿cierto? En esas capacidades, en esa diversidad, ¿sí? Es más desde ahí, no viéndolo un poco en el sentido de lo que el profe Carlos decía allí, de lo que le falta, un poco desde el diferencialismo, en esa diversidad, desde lo biológico, no, más por verlo desde allí. Yo creo que es más en ese corte de lo que yo hablaba el día de ayer, ¿cierto? En eso biológico es cómo aprende el ser humano y desde ahí cómo comprendemos que las prácticas y los procesos educativos tienen que ser pensados y leídos en ese sentido, ¿sí? Bueno, perfecto. Gracias a ti, Sebastián, por acompañarnos en esta mesa y por todos tus aportes. Bueno, perfecto. No sé si quieran hacerle algún comentario. Sofía es quien llegó que había hecho Daniela, mira a ver. Sí. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Ok, ya vamos a darle paso a tu presentación. Danos un momento para terminar con los comentarios y aportes que quieran hacerle al professor Carlos Eduardo. No sé, Silvana, Tiago ou Nelson, eu queria fazer um comentário que eu achei muito interessante. O Carlos trazer essa ideia da individualização para pensar o coletivo, né? Porque a ideia de individualização, às vezes, remete, né, a um distanciamento do coletivo. Mas eu lembro de um livro do Norbert Elias, que ele vai falar da sociedade dos indivíduos. Não sei se vocês conhecem. E quando ele fala da sociedade dos indivíduos, ele pensa exatamente isso, né, que é do indivíduo que se forma o social, que as interações sociais é fruto do que cada indivíduo contribui naquele meio, né? Então, acho que esse conceito de individualização pensado a partir da capacidade de reconhecer o outro, como você traz, a partir desse desejo de se individualizar. E uma outra coisa que eu queria destacar é essa coisa de poder... quando você define, por exemplo, diversidade como diferentes formas de viver a vida, e você traz... que eu poderia pensar assim, diferentes formas de viver a vida, se a pessoa vive num meio, isso vai ser limitado para ele, né? Porque ele vai ter poucas opções para poder escolher as diferentes formas de viver a vida. Mas você traz isso, que é construir possibilidades dele identificar diferentes formas de viver a vida. Para a gente não cair naquela ideia de Bourdieu, por exemplo, da escolha do possível, né? Eu só escolho viver a vida assim porque eu só tenho essa opção, né? E quando eu penso na interculturalidade, eu penso que a interculturalidade também me amplia essas diferentes formas de eu viver a vida, né? Ela vai me dar opções de, naquele território diverso, eu reconhecer essas diferentes formas e construir a minha própria individualização a partir dessas interações. Então, acho que é muito, muito interessante para pensar a diversidade a partir daí. Okay, decía Clifford Geertz que lo único que nos hace iguales es las ganas de individualizarnos. Eso es lo único que nos hace iguales. Y lo que nos hace diversos es justamente eso, que todos queremos individualizarnos. Y que el mejor escenario de individualizarnos es en la vida social. Y que eso es lo importante para la diversidad, tal vez en lo que tú señalas. Entonces, la escuela como un escenario para la individualización es también decir que es la escuela un escenario de construcción social. Y lo bonito del asunto, uno podría decir, es que en esa individuación, la individuación implica el reconocimiento del otro. O sea, poderme sujetar, diría ayer el profesor Diego, individualizarme, es posible en la medida de que yo pueda reconocer al otro, y eso se da en espacios sociales. Es una cosa un poco paradójica, pero que la interculturalidad lo facilita.
Muy bien. Profesora Patricia. Perfecto, profe. No sé, Nelson o Tiago, ¿algo más? ¿O seguimos? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación, la ponencia de la compañera Sofía Torres Montenegro, que nos va a presentar reflexión del acto de transmitir en la comunidad indígena Pastos en Bogotá. ¿Sí? Sofía, tienes 15 minutos para que puedas hacer tu presentación. ¿Listo? Gracias, buenas tardes. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, agradezco pues por la oportunidad. Sé que no soy parte de la mesa de diversidades, pero igual encuentro que aquí se puede aportar bastante desde mi artículo. Este artículo nace a partir de la investigación de trabajo de grado que realicé en la Universidad Pedagógica Nacional. Y este artículo, más allá de indagar sobre la comunidad indígena Pastos, nos enfocamos a indagar sobre un concepto clave de ellos, que es la dualidad, ¿sí? Cómo ellos perciben la dualidad dentro de su comunidad y cómo de este concepto también lo practican y lo transmiten de generación en generación. A partir de esto, pues encontramos un concepto muy importante dentro de nuestra investigación, que fue el concepto de transmitir, ¿sí? Si nos remontamos a la historia de lo que es transmitir, se podría considerar como un acto casi innato de la humanidad en donde se busca la pervivencia cultural, social, dentro de una comunidad como tal, ¿sí? Para preservarse de generación en generación. Sin embargo, este concepto nos arroja tres posibles vertientes dentro de lo que puede suceder en la transmisión de una herencia cultural y social de generación en generación. Una de estas, el primer camino que puede tomar la transmisión de esta herencia, se puede dar desde la reproducción del mensaje transgeneracional, en donde el individuo solamente reproduce invariablemente el mensaje que se le fue entregado a las nuevas generaciones, lo reproduce sin cuestionarlo y sin modificarlo. Este es uno de los caminos que se pueden dar, como por ejemplo se dio dentro del concepto de la dualidad, puesto que ellos siguen reproduciendo el mito de las perdices o Wilkiyutukuna, con la cual ellos le dan significado a la existencia misma, ¿sí? A la existencia de todo en el universo. También otro camino que se puede dar dentro de la transmisión es el camino de la inhibición, en donde muchas veces se da este camino, puesto que se dan persecución violenta, persecución social, política, económica, en la cual rompe estos lazos hereditarios y por tanto los individuos dentro de esa individualidad que ustedes estaban nombrando y cómo es una decisión también del sujeto inhibir o reproducir o hacer una transmisión efectiva como lo pudimos categorizar siguiendo los postulados de Jacques Hausen en su texto de transmitir. Entonces, él nos dice que la transmisión efectiva no es la mera reproducción, tampoco es la inhibición de un mensaje transgeneracional, sino que es la entrega de ese mensaje transgeneracional que al mismo tiempo habilita a esa nueva generación a transformar, transgredir, modificar, ¿sí? Y entregar algo más, ¿sí? A partir de lo que ese mismo individuo encuentra en su realidad, ¿sí? Como desde un contexto históricamente determinado, también aporta a esas herencias y a ese mensaje transgeneracional que se sigue pasando de generación en generación.
Por lo tanto, para esta comunidad, y pues es algo que me parece muy importante enunciarlo para el campo de la educación y la pedagogía, es que la transmisión de su cultura no solo se da en un aula de clase, no se da en un momento determinado, sino que se da en todo el marco social y cultural del niño, desde el momento en el que nace, durante su crecimiento, en los recorridos por el territorio, en las mingas, en la chagra, al sembrar, al conocer su territorio y todo aquello que habita dentro de él. Asimismo, los niños van conociendo y van generando esa identidad con su territorio y con su comunidad. Pero esto se ha visto muy transformado cuando la comunidad ha tenido que viajar, trasladarse a contexto urbano, puesto que el contexto urbano no cuenta con los lugares propicios para poder llevar a cabo toda la cosmovisión y cosmogonía de la comunidad. Por ende, ahí se refleja cómo el mensaje transgeneracional se tiene que modificar a partir de las vicisitudes que el individuo mismo vive en su propia historia y cómo él mismo también resignifica este mensaje transgeneracional y lo entrega de una forma distinta a las nuevas generaciones. Por lo tanto, terminé mi documento postulando algunas preguntas. Antes de las preguntas, quiero leerles algo que Hauson nos expresa de lo que es transmisión. Para él, lo que resulta apasionante en la aventura propia de la transmisión es precisamente que somos diferentes de quienes nos precedieron y que nuestros descendientes es probable que sigan un camino sensiblemente distinto del nuestro. Y sin embargo, es allí, en esta serie de diferencias, en donde inscribimos aquello que transmitiremos. Es en este sentido que yo, más que postular una idea como tal, me enfoqué a hacer preguntas. Entonces, mis preguntas van desde este punto. La primera pregunta: ¿cómo transmitir efectivamente en sociedades que se limitan a sectorizar y reproducir saberes? Cuando realmente la transmisión lo que hace es habilitar también la transformación de estos saberes. Bueno, otra pregunta: ¿qué papel cumplimos en nuestro propio mundo, tanto natural, social e individual? ¿Qué transmitimos? ¿Para qué transmitimos? ¿Qué deseamos transmitir y qué no deseamos transmitir a las nuevas generaciones? ¿Y cómo se puede lograr esto? ¿Las maestras y los maestros somos transmisores de conocimientos o reproductores de los mismos? ¿Realmente nosotros estamos transmitiendo o lo que nosotros estamos haciendo en las aulas de clase es simplemente una reproducción de saberes que nos han entregado? Realmente cuando nosotros estamos en un aula o en el complejo entramado social, nosotros estamos en la capacidad para habilitar al otro en transformar ese mensaje transgeneracional y además de eso, poder avanzar como sociedad. ¿Realmente lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, ¿cómo podríamos hacerlo? Otra pregunta: ¿y si un día tus saberes y tus formas de transmitir son obsoletos, como en muchas comunidades indígenas, como en muchas comunidades que se han visto a la margen de esta sociedad globalizada, que se vuelven prácticamente obsoletos porque solamente sectorizamos y aprobamos un sector del conocimiento? Entonces, si nosotros estuviéramos en la posición de ellos, ¿estaríamos dispuestos a cambiar? ¿Por qué estaríamos dispuestos a cambiar? ¿Y qué tanto podríamos llegar a cambiar? ¿Qué estaríamos dispuestos a transformar? Estas son algunas preguntas y pues bueno, muchas gracias.
Sofía, muchas gracias, Sofía, por la presentación que nos haces. Utilizaste 9 minutos nomás. Muy óptimo el uso del tiempo. Pero en ese tiempo que has hecho, pues nos presentas, este es tu trabajo, Sofía, cuéntanos el origen de la presentación. Bueno, pues esta idea del artículo nace a partir de la construcción del trabajo de grado para poderme graduar como licenciada en Psicología y Pedagogía, ¿sí? A partir de este trabajo de grado, pues bueno, este trabajo lo construí con Mabel Alejandra Cuaspa, mi compañera de trabajo de grado, pero para realizar el artículo, sí ya, pues bueno, por problemas de conectividad y de comunicación y bueno, un montón de cosas porque pues ella está en territorio, no lo pudimos realizar juntas, entonces lo realicé pues yo sola. Y esto lo hice a partir no tanto como de la comunidad indígena como tal, sino poder hacer como un doble clic dentro de lo que significa la transmisión y cómo esta es desde una perspectiva tal vez muy romántica de mi parte, poder aportar a lo que es la antropología de la educación. Porque muchas veces, discúlpenme, es que se me va a apagar el computador. Dale, claro que sí. Desapareció Sofía. Ya desapareció Sofía. Porque, pues bueno, muchas veces dentro de mi campo de mi licenciatura en Psicología y Pedagogía, se llega a crear todo un imaginario en torno a lo que es la educación, en torno a lo que es la pedagogía, sus distintas teorías y corrientes, y muchas veces dejamos de lado qué es eso innato del ser humano de querer traspasar sus ideas, pues desde mi opinión, cómo nosotros también queremos ser de cierta forma, no tener muerte dentro de un campo ideológico, ¿sí? Y por lo tanto también las comunidades se han llevado a ese camino, ¿sí? Como ellos buscan la pervivencia cultural sin ni siquiera preguntarse por qué queremos pervivir, sino buscamos la pervivencia cultural. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma lo vamos a hacer? Por eso es que, pues bueno, decía, por eso cité a Hawson, en donde él postula los 3 posibles caminos de lo que es la transmisión, desde lo que es la transmisión que simplemente reproduce, la transmisión que inhibe el mensaje transgeneracional y lo que para él considera como una transmisión efectiva en donde se habilita a esas nuevas generaciones a transformar y modificar a partir de su propia existencia en este mundo, en un momento históricamente determinado. Ok, bueno, ahí hay un tema, Sofía. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario para yo hacerte un comentario. Si alguien tiene alguna pregunta, inquietud. Mira, Sofía, ahí hay un tema bastante interesante que tú tocas y es el tema de la pervivencia cultural, porque pues es un tema muy cercano a nuestras lecturas étnicas en el país, digamos que ese concepto de pervivencia que también se ha traducido en otros lados como el concepto de buen vivir también, y también se ha vivido en otros lados como el concepto de sostenibilidad, digamos que hay unas aproximaciones, pero que tienen en la base un proceso muy claro en nuestras comunidades indígenas, y es el tema de la descendencia, digamos que, y el concepto de ancestralidad que ellos manejan. Digamos, como desde la ancestralidad viene todo un proceso transgeneracional en el que se transmite, y tú utilizaste la palabra clave, que yo creo que es la que más me convence, o me convence mucho a mí, la palabra resignificación. O sea, transgeneracionalmente hay un permanente proceso de resignificación,
de lo que las dinámicas ancestrales han venido heredando y transmitiendo, digámoslo así, pues obviamente de generación en generación. ¿Tú crees, Sofía, crees que eso en Colombia, en algunas de nuestras comunidades y de pronto en tu compañera que dices que está en territorio, esas resignificaciones han obviado lo ancestral y han sido permeadas, digamos así, por otras lecturas culturales, de pronto un poco más europeizadas o americanizadas en los procesos que vivimos? Pues yo considero que sí, porque el hecho de que somos seres humanos completamente distintos, por lo tanto vamos a resignificar constantemente todo aquello que se nos entregue, a menos de que nosotros no queramos cuestionarlo y lo reproduzcamos tal cual como se nos entrega, ¿sí? Si bien en este momento son muy pocas, tal vez contadas las comunidades que no han llegado a tener realmente un contacto directo con otras comunidades, con otras sociedades, con otras formas de ser y de existir y de entender el mundo, yo considero que sí. Y creo que es lo más apasionante de esto que es transmitir, de esto hermoso que es transmitir. Porque si bien podemos llegar a romantizar, por un lado, una herencia cultural, ¿sí? Y querer que ella siga trascendiendo de generación en generación, como también nosotros habilitarnos a nosotros mismos y habilitar a esas nuevas generaciones para que esto también llegue a transformarse, para que no muera al transcurrir la historia. Porque en algún punto llegará esa herencia cultural hasta cierto individuo, en donde este individuo considera que ese mensaje transgeneracional que me dieron mis papás, que me dieron mis abuelos, no tiene nada que ver con mi entorno físico, con mi entorno social, con mi entorno económico. Por lo tanto, simplemente lo inhibo, ¿sí? Pero si nosotros, por otro lado, entregamos un mensaje transgeneracional y la importancia del mismo que lleva un mensaje de cuidado de la madre tierra, de cuidado de los otros, de una dualidad en donde yo te veo como un complemento, como mi opuesto complementario y no como una idea jerarquizada, ¿sí? Sino que te veo como alguien que me puede complementar. Esto hace que uno también pueda llegar a resignificar todo ese mensaje transgeneracional, en donde sí, ya no tengo un lugar natural en donde puedo ir a sembrar todos los días, pero reconozco mi entorno como el lugar del que vivo y del que pervivo, ¿sí? Sin él no existo, ¿sí? Si no tuviéramos nuestro planeta, pues no existiríamos. Es así de sencillo. Pero si estas ideas se van de generación en generación y asimismo se habilitan a las nuevas generaciones a que esto se pueda resignificar a partir de tu propia historia y tu experiencia pasando por este mundo, pues es muy importante este punto, ¿sí? O sea, el hecho de que podamos transformar ese mensaje transgeneracional. Así como se ha hecho con muchas culturas, se ha tenido que transformar, sí o sí, porque la historia no es algo estático, ¿sí? Un mensaje tampoco va a ser estático. Y menos si se pasa por medio de la oralidad, menos será estático. Tendrá que ser resignificado y transformado por esas nuevas generaciones. O pues yo lo considero así. Vale. ¿Algún comentario? Hubo otra cosa, discúlpame Sofía, y es que planteaste algo con base en lo último que acabas de decir, de contextos históricamente determinados, para señalar, me imagino, pues esos procesos de resignificación. Hoy, por ejemplo, hay comunidades indígenas
en el que el trabajo alrededor de lo que ellos denominan las tulpas, que son como unos diálogos en torno al fuego, lo que se está promoviendo, o por lo menos conocí una experiencia en donde dialogan los adultos con los jóvenes, digamos que es un diálogo intergeneracional, y que es a través de esos diálogos intergeneracionales que se dan en torno al fuego, que hay muchos procesos de transmisión, con una pequeña dificultad, y es que mucho de nuestra cultura, digámoslo así, étnica, es oral. Y en esa perspectiva mucho se va perdiendo porque nos hemos abandonado de las lenguas, llamémoslo así, las lenguas ancestrales. Mucho de eso se ha perdido, se han perdido las lenguas ancestrales y las lenguas propias de ellos, y con esa pérdida se va mucha de las lecturas de mundo que ellos han tenido. O sea que mucho de lo que se está transmitiendo pareciera ser, ya estarse transmitiendo desde abajo hacia arriba, no desde los ancestros hacia abajo, sino desde los jóvenes y sus lecturas del mundo, porque pues una cosa es el sabedor de una cultura indígena que tiene una perspectiva de lectura de mundo, a el joven que está leyendo el mundo desde su Facebook o está leyendo el mundo desde su red social particular. Ahí hay unos diálogos, digamos así, culturales que uno podría decir puede generar muchísima pérdida cultural. Yo creo que las pérdidas culturales que nosotros tenemos por no tal vez estudiar muy bien ese tema de la transmisión cultural puede ser muy grande. Y más aún, cuando lo que intentamos es buscar procesos de homogeneización curricular en las escuelas, por ejemplo. Las instituciones educativas están trabajando mucho ese esquema de los DBA, y las comunidades indígenas están pidiendo algo que se denomina educación propia. La educación propia, ¿cierto? Y que en el marco de esa educación propia, pues todo ese ejercicio de transmisión cultural, toda esa oralidad pueda ser rescatada e involucrada en procesos de formación mucho más específico y mucho más particular. Eu queria contribuir, mas não sei se vou me fazer entender. Trazendo um pouco da realidade no Brasil, né? No Brasil, deve ter o quê? Uns 15 anos que se instituiu as escolas indígenas, que não se tinha isso, né? Era tudo um currículo padrão. E aí se criou os currículos para as escolas indígenas, né? Muito pensando que existia uma pedagogia própria na cultura indígena de fazer a sua forma de transmissão. Muito baseado na oralidade, muito baseado nas narrativas, na questão de como que era a figura das gerações mais velhas, né? Então, se começou a pensar um currículo que respeitasse, digamos, essa pedagogia, né? Isso na teoria, porque na prática a gente não avançou muito, por conta, aí vou falar de novo da formação de professores, né? Porque muitas vezes se deslocava um professor das cidades para trabalhar nas escolas indígenas. E aí eles traziam toda uma proposta, de novo, de homogeneizar, de trazer aquele modelo de escola da cidade para o grupo indígena, né? Hoje começou a se investir na formação de professores indígenas, que você conseguisse. Então, a gente tem, isso deve ter uns 5 anos, universidades, né? Isso foi no governo Lula, que surge algumas universidades, principalmente na região norte, que é a região onde se concentra a população indígena no Brasil, com viés de formar para essa educação indígena, a educação do campo, a educação quilombola, né? Então, isso é o que a gente tem no Brasil hoje para pensar essa pedagogia e essas diferentes formas de lidar com essa diversidade. Silvana, acá lo que trabajamos nosotros es una política etnoeducativa. Y aparte de la política etnoeducativa, pues que tiene énfasis obviamente en procesos de educación en comunidades étnicas diferentes, hay licenciaturas en etnoeducación, o sea, profesores etnoeducadores.
que evidentemente pues son los que trabajan en algunas comunidades, aunque no necesariamente en muchas comunidades indígenas hay etnoeducadores. Pueden ser educadores normales, pero que no tienen esa comprensión de las dinámicas, digámoslo así, culturales de las comunidades indígenas. Entonces, hay licenciados en etnoeducación, licenciados en etnoeducadores, y hay una política etnoeducativa que, pues evidentemente, intenta rescatar mucho lo de la educación propia en los territorios. No sé, Sofía, si quieres hacer algún comentario. Sí, pues igual dentro de la comunidad indígena Pastos, algo que me llamó mucho la atención es que si bien ellos lograron que los colegios estatales respetaran su cultura, respetaran la cultura indígena Pastos y por ende no entraran en discusión con discursos que la puedan poner en contradicción, como un discurso cristiano, un discurso evolucionista. Lo que hace la comunidad es que logra que estos colegios respeten este tipo de ideas y además ellos lo dicen y muchos de los entrevistados que tuvimos lo dijeron abiertamente. Para nosotros la educación y la transmisión de nuestros guaguas, porque para ellos los niños y niñas son guaguas, la transmisión de esta herencia a nuestras guaguas no se da en un aula, jamás se podrá dar en un aula. En un aula hablar de árboles, hablar de flores, para ellos es algo inconcebible. Si tú quieres hablar de tierra, si tú quieres hablar de siembra, pues vamos a la chagra, vamos y cultivamos, vamos, ¿sí? Y hacemos y trabajamos. Tú quieres hacer toda una transmisión de, por ejemplo, la leyenda de las perdices o Wilkiyutukuna. Se da en torno a la tulpa, no se da en un aula. Es que según el autor tal, Wilkiyutukuna viene, no. Con un PowerPoint. Exacto, o sea, ellos no lo ven de esa forma. Wilkiyutukuna se expresa en todo el universo, ¿sí? Desde la complementariedad del agua y el fuego, el mar y la selva, el hombre y la mujer. Para ellos todo tiene un opuesto complementario, ¿sí? Con el cual se logra la gran unidad. Para ellos todo es una gran unidad compuesta por dos opuestos complementarios, ¿sí? Y que todo esto, todo este complejo entramado cultural, lo pudimos categorizar desde 4 lugares que se da la transmisión, ¿sí? 4 lugares principales de transmisión. ¿Cuáles son? La tulpa, ¿sí? Que es en torno al fuego, que es en la chagra, que es sembrando como tal, ¿sí? Que es por medio de los recorridos por el territorio y el reconocimiento del mismo y los espíritus que en este habitan, ¿sí? Y además de eso, también ellos transmiten es por medio de las mingas, en estas grandes reuniones en donde sabedores, sabedoras, guaguas, jóvenes, todos se reúnen y discuten cosas que son de la comunidad, ¿sí? Toman decisiones en comunidad, ¿sí? Para ellos un aula de clase solamente les va a enseñar a leer y escribir lo que el mundo globalizado quiere, ¿sí? Para que ellos puedan sobrevivir dentro de este mundo globalizado, porque es una forma también de modificarnos para poder vivir dentro de esta sociedad. Pero asimismo ellos en ese currículo alterno, para ponerlo en palabras académicas, ellos hacen todo un complejo entramado cultural. Lo tejen día a día, no en un horario de clases y mucho menos dentro de un aula. Un currículo para la diversidad desde tu lectura como próxima licenciada, ¿cómo tendría que ser, Sofía? Desde el conocimiento y reconocimiento del territorio, desde la siembra. Creo que eso es completamente necesario para el ser humano posmoderno.
Realmente nosotros nos sentimos sin raíces. Encuentro que una gran parte de la sociedad en este momento no tiene raíces. Por ende, no sabe que realmente venimos es de la tierra y vamos a la tierra, ¿sí? De que dependemos completamente de nuestra vida a la tierra, al agua, a los recursos naturales y no una moneda, no un dólar, no un peso, ¿sí? Para mí, un currículo que aporte a eso es también entrelazar esas raíces que nos cortaron, entrelazarlas con nuestro territorio, entrelazarlas con nuestras comunidades, entrelazarlas entre nosotros, porque muchas veces manejamos un discurso de disputa, de discordia y de jerarquización del pensamiento y de las ideas, cuando realmente venimos aquí a compartir y a construir en comunidad. Perfecto, Sofía, te agradecemos mucho. Hemos pasado pues una jornada que inicia con los planteamientos de Tiago en torno a la diversidad sexual y a las lecturas de la diversidad, desde un planteamiento bastante clave en torno al embarazo en adolescentes, como ejercicio de su proceso doctoral. Leemos después le damos una mirada a esa configuración de territorios diversos, a sujetos y diversidades desde perspectivas sociológicas y antropológicas. Y terminamos con los planteamientos que Sofía nos hace en torno a ese muy buen concepto de transmisión cultural, desde esas perspectivas de las dos opciones que ella nos planteaba de reproducción y desde inhibición para terminarnos dando algunas pistas desde su lectura como próxima licenciada de lo que sería un currículo diverso, un currículo para la diversidad, que remata diciéndonos eso tiene que ser pensado desde el territorio. Yo quedo profundamente agradecido en nombre del CINDE y de la Universidad de Manizales como organizadores de este espacio que ha servido para conversar y que queda grabado porque pues, esto queda en la opción de lectura de todo mundo y de observación de muchas personas que entran, salen a las mesas y que van a ir a buscar algunos comentarios y algunas charlas y algunas conferencias de su interés. Y obviamente pues de los planteamientos que la mesa de diversidad y de diversidades ha querido plantear y ha querido reflejar. Tanto el día de ayer como el día de hoy hemos tenido la oportunidad de conversar en torno a muchísimos conceptos, pero quiero resaltar como para cerrar ya que dentro de todos estos conceptos hemos hecho una lectura desde lo humano a la diversidad, una necesidad de reconocernos como seres humanos diversos, como seres humanos diferentes, como seres humanos que tenemos en el interior una dignidad independiente de la forma en la que nos vistamos, cómo nos veamos, cómo seamos, cómo pensemos, cómo leemos, cómo hablemos. Hay unas lecturas allí de construcción fraterna de mundo, de construcción colectiva de mundo y en los términos de Tiago, de generar espacios mucho más acogedores para construir pues el mundo en el que pues, todos estamos de una u otra manera apostando. Quedamos entonces profundamente agradecidos a Tiago por sus planteamientos, a Sofía por sus planteamientos, Silvana el acompañamiento que hace en la presentación de Tiago y todos los aportes que nos das y todos los complementos y sugerencias también que nos dejas allí profundamente agradecidos. Nelson, que estuvo ahí con la paciencia de escucharnos algunos de los planteamientos. La profe Patricia en este momento está realizando una intervención también en otra de las mesas. Quedamos entonces agradecidos con todos los planteamientos que hacen y obviamente pues la posibilidad de que vayan a otras mesas que aún no se cierren. Entonces,
Les agradezco mucho, muy amables, una feliz tarde, por todavía feliz tarde acá. Yo me imagino que para Tiago y Silvana ya es un poco de noche, ¿o no? Aqui já são 6 horas da noite. Ah, imagínate, llevamos 2 horitas un poco de diferencia. Entonces, felicidades, muchas gracias y hasta luego. Tchau, tudo de bom. Tchau. Um abraço, Ok, pessoal. adiós. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.